hoy en día el privilegio. No todos tienen ese privilegio, pero usted y yo lo tenemos. Amén. ¿Cuántos han traído su Biblia este día? Primero, antes de entrar en esta parte tan esencial, vamos a hacer una oración por los niños. Pedirle a Dios que los lleve con bien allá a su clase. Los jóvenes, por favor, aquí esténse. Les voy a pedir que estén atentos. De verdad, es algo muy importante, porque precisamente la juventud hoy en día, estamos hablando de un proceso donde han recibido cosas muy grandes, y también es necesario que ellos tomen en cuenta algunas cosas que están allí. El libro de Oseas, vamos a ir al capítulo 14, el último versículo, verso 9. Vayan preparando su Biblia mientras vamos a orar por los niños aquí. Vamos a pedir a Dios que los bendiga y los guarde en su clase. Amén. Si es posible, pónganse de pie, y si no han encontrado la escritura, después la buscan. Vamos a ponernos de pie. Mateo, de pie, por favor. Mateos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias esta tarde, Señor, te damos, Padre amoroso, por el privilegio, Señor, de una vez más estar, Señor, Padre bendito, en este tiempo de aprendizaje, Señor. Bendice, Padre amoroso, a tus hijos, Padre bendito, a estos siervos que desde pequeños, Padre amoroso, tú los vas a ir, Padre amado, orientando, Señor, en tu voluntad. Bendice, Señor Jesús, su maestra, unge sus mentes, sus oídos, y Padre amado, que tú seas, Padre amado, que les permitas atesorar esta palabra en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les lleve con bien. Amén. Ok. Ay, caray. Muy bien. Todos, que Dios me los bendiga grandemente, ¿ok? Eso es. Muy bien. Tienen el libro de Oseas, capítulo 14, verso 9. Vamos a leer solamente este versículo para entrar en este tema. Es un tema que a todos nos concierne. Lamentablemente es que estamos pasando por esta situación, pero estamos hablando de un propósito que Dios tiene. Me gustó lo que dijo nuestro hermano Efraín de José, relacionando el capítulo 8, verso 28 del libro de Romanos. Es una parte muy, muy edificante para usted que esté pasando por alguna situación. Apréndase en su mente, en su corazón, guárdelo, y sabemos que a los que aman a Dios, eso es lo que dice allí en el capítulo 8, verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, si es que si usted ama a Dios, esté dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar, fiel a Dios. Todas las cosas obran para bien, y dice, y esto es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Eso no dice allá en el capítulo 14, verso 9 del libro de Oseas, no. Estoy hablando de algo muy especial que en sí dio énfasis nuestro hermano. El capítulo 14, verso 9 del libro de Oseas, si ya lo tienen todos. Yo veo que todo. ¿Mande? 14:9. 14:9. Quiero que todos estemos en el mismo canal. Los jóvenes pongan atención. Creo yo que vamos a tener la oportunidad de visualizar cosas muy importantes. Amén. Porque está levantando el Señor un ministerio de jóvenes. Les quiero decir que son muy, pero bastante, pues diría yo con exageración, bastante inteligentes, muy inteligentes. De tal manera que nos sobrepasaron a nosotros en nuestra etapa de juventud. Hoy en día la ciencia a ellos les ha permitido mirar cosas que a nosotros no nos permitió mirar en nuestra etapa. Pero aún así están en un riesgo y un peligro terrible. Amén. Dice así, capítulo 14, verso 9, dice, ¿quién es sabio? Aquí podemos mirar que Dios aquí nos habla a través del profeta Isaías. Dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos, dice, andarán por ellos, pero los transgresores, dice, tropezarán en ellos. Amén. Como título de este mensaje le vamos a poner el precio de tomar en poco los principios morales que están en la palabra de Dios. Amén. Es que este es y va a ser algo que usted va a tener en cuenta. Y ya tenemos un sufrimiento que vivió el pueblo de Dios. Por ejemplo, es algo suficiente. Hoy en día puede ser que usted y yo no hemos tomado en cuenta los principios morales. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias primeramente, Señor, por el privilegio de pararme, Padre bendito, enfrente de tu pueblo. Señor, gracias, Padre celestial. También gracias, precioso Dios, por la obra que tienes en cada uno de tus siervos, Señor Jesús. Pedimos, Señor, de tu gracia, de tu bendición.
Pedimos, poderoso Dios, que tú, Señor, nos permitas este día visualizar, Padre amado, ese propósito, Padre bendito, y nos permitas, Padre bendito, nosotros, Padre bendito, mirar, Señor, que la lealtad a tu majestad es algo indispensable en nuestras vidas. Padre bendito, unge mis labios, mi corazón, bendice, Señor, este pueblo, y tú, Padre amoroso, permite que fluya esta palabra y que tú seas, Padre amado, el que trates con tu pueblo, en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso. También pedimos que bendigas a los que escuchan esta palabra a través de los medios que llega a sus vidas, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor y tome su lugar. Y les invito a que pongan poquito de su atención con el deseo de atesorar lo que dice la palabra de Dios. No me crean a mí lo que usted oiga que yo digo de mis propios pensamientos. Sea cauteloso y si es posible, pues pregúnteme por qué dije eso, ¿ok? Se trata de que aprendamos algunas cosas y son cosas que son muy indispensables en nuestra vida. Vamos a hablar de algunas cosas que pasaron en tiempo pasado, pero que están volviendo a suscitarse en este tiempo. Ese tiempo es algo que a nosotros nos está tocando vivir una etapa donde estamos mirando el cumplimiento de muchas profecías. Y le digo muchas profecías porque sabe que se cumple y se va cumpliendo una y ya está a la luz otra que está caminando para cumplirse. Y usted y yo tenemos la oportunidad de verdad nosotros allegarnos a Dios como Dios requiere, que tengamos esos principios firmes en nuestra vida, esas convicciones que estén de verdad dentro de nuestro corazón, que no solamente estén por fuera, sino que estén por dentro. Que de verdad usted y yo nos enamoremos del Creador a tal grado que sea importante lo que dice la palabra de Dios para usted y para mí. Que usted sepa que que nosotros somos transgresores de esa palabra, nosotros somos merecedores de algo que está también en promesa de parte de Dios. Porque hay bendiciones para los que están fieles a Dios y hay también promesas que están fieles para cumplirse para los que son infieles. En otras palabras, hay bendiciones para los que son fieles y para los infieles también. Pero hay de bendiciones a bendiciones. Yo no se le voy a decir, es una bendición que se cumpla la palabra de Dios en promesas que dice, traspasando esta línea, sabes que te va a pasar algo. Y sabe que lo puso nuestro Dios así para que, definitivo, los que vamos a traspasar esa palabra, sepamos que hay algo que nos va a tocar sufrir por causa de nosotros ser transgresores de la palabra. El libro de Oseas, si usted mira los primeros 3 capítulos, es el testimonio de Oseas. El capítulo 4 empiezan las quejas de Dios hacia su pueblo. Cuando llegan las quejas de Dios hacia su pueblo, no se cree que es algo muy agradable leer incluso estas cosas. En ese tiempo, cuando el profeta Oseas, él se levantó, incluso ahorita tenemos aquí el cumplimiento de algo que ya pasó. El Señor le ordenó que fuera y escogiera una mujer prostituta. Pero les quiero decir que también es el cumplimiento. Es para darnos acceso a nosotros. Pero a nosotros nos incita y al pueblo de Dios le incita que se aparte de ese tipo de actividades. Y prostituirse no significa solamente que sea infiel a su esposa o se relacione con otra mujer o con otro hombre, sino que seamos infieles a Dios. Hay también algo, mucho que decir de todo esto. Amén. Dele un aplauso al Señor, no estén tan serios. Aleluya. Así es que desde el principio tenemos aquí cosas que nos van a tener que interesar. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, pero nosotros lo echamos a perder. Lo echamos a perder, ¿sabe por qué? Porque tomamos en poco cosas que son muy importantes. La palabra de Dios en toda su plenitud, desde el principio hasta al final, es importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis es importante. Ahí tenemos cosas muy importantes para nosotros, aprender de ellas y mirar y no caer. Para poder mirar y también nosotros alcanzar la sabiduría y podamos nosotros evitar las caídas que tuvo el pueblo de Dios. Amén. En el principio, desde el principio tenemos ahí actividades que pasaron
y fue por inmoralidad que fracasó el primer hombre. La inmoralidad tiene mucho que ver con la desobediencia. La desobediencia a Dios lo lleva al hombre a apartarse de la voluntad de Dios. Dios, si usted mira, cuando creó al hombre, dice que lo puso en un Edén donde le dio ordenanzas, le dio límites. Esos límites eran cosas que tenía que tomar en cuenta el ser humano. En ese tiempo era Adán y Eva. Límites que sabe que se trataba de respetar el orden que Dios había puesto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo una etapa donde hoy incluso dije que los jóvenes se quedaron aquí porque a los jóvenes les es fácil sobrepasar estas cosas. Hoy en día los jóvenes estamos hablando de que les es fácil ofender a alguien, pensar mal de alguien y también pensar incluso cosas que no convienen en su mente. Y no nomás los jóvenes, también muchos adultos pasan por esa situación. Estamos hablando de cosas peligrosas, cosas que producen muerte. ¿Están conmigo todavía? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, si es para Dios, déselo. Aleluya. Así es que hablar de los principios morales es algo que concierne a este tiempo de esta etapa de la vida donde estamos hablando de que por la inmoralidad hoy en día los seres humanos están viviendo una situación crítica y estamos hablando a nivel particular o personal y también a nivel global. También los países estamos hablando de que están sufriendo consecuencias porque han tomado en poco lo de Dios. Va por categorías, pero sabe que todo trae al mismo punto: sufrimiento por desobedecer a Dios. Y en muchos casos es por ignorancia, pero en muchos casos es porque sobrepasan o sobrepasamos lo de Dios. Entonces el punto es algo que podemos mirar, los puntos definitivos que a nosotros nos llevan a sufrimientos. Adán y Eva recibieron un dictamen donde ellos tenían que respetar límites, como les decía. Se les dijo, de todo pueden comer, pero del árbol de la vida, del medio del huerto, que es de la vida y del bien y del mal, no pueden tomar ese fruto. De ese fruto no van a poder tomar, pero ellos se dejaron influenciar. ¿Por quién? ¿Por quién nos dejamos influenciar nosotros? Hoy en día usted no lo mira, pero tomen los pensamientos, están trabajando y los pensamientos a nosotros nos impactan de tal manera que participamos muchas veces de lo que no debemos participar. Adán y Eva personalmente podemos mirar que contumaz, después de haber hecho una catástrofe que desfiguró todo lo creado por Dios, así como pasó también con Adán. Dice, esto es un cataclismo que si usted mira el principio de la creación, nomás les voy a decir eso, ustedes lo saben, pero muchas veces no lo miramos a esa dimensión. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y estaba desordenado y vacío. ¿Sabe por qué estaba desordenado y vacío? Porque ese cataclismo los llevó a esa destrucción. El ser humano, ¿en qué condición queda sin Dios? Estamos hablando de un cataclismo en su vida. ¿Sabe qué? No sabe ni lo alto, ni lo profundo, ni siquiera el peligro en el que vive. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un peligro que sabe que ya traspasó lo de Dios y ahora queda con su mente perturbada. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Por lo tanto, Dios les entembreció el entendimiento y dice la palabra de Dios que los entregó a sus propias pasiones. Capítulo 1, verso 22. Sus propias pasiones, o sea, los lleva, en otras palabras, a darle desenfreno a lo que piensan y a lo que quieren hacer. Y es algo que no nos agrada, pero es necesario decirlo. ¿Saben por qué? Porque todas esas cosas a nosotros nos van a traer perjuicios en la eternidad. Y si usted y yo no corregimos estas cosas, vamos a tener sufrimientos por la eternidad. Pero ¿cuántos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Denle la honra y la gloria a Dios porque la merece, no porque usted y yo le digamos que se la dé, sino porque la merece. Les quiero decir que qué Dios tan poderoso tenemos y tan misericordioso que después de haber creado algo perfecto, pasa por una desperfección y después viene Él y arregla la situación. Hablando de Jacob, Él lo crió, pero ¿sabe hasta cuándo lo formó? Cuando tuvo un encuentro y una relación personal con Jacob. Y Jacob estaba, así como todos los seres humanos, estaba en un proceso donde fue
es el medio y fue el medio para que Dios se manifestara. Hasta este tiempo todavía hablamos de Jacob. Por medio de Jacob podemos mirar que Dios estableció una nación. ¿Y sabe qué? Pero cuando él era Jacob, no tenía los principios ni tampoco los pensamientos que tuvo después de haber sido transformado por Dios. La transformación la hizo nuestro Dios al cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Le cambió hasta el nombre, Israel. Dejó de ser Jacob y después fue Israel. Padre de multitudes también. Ahora les quiero decir, usted y yo tenemos también el mismo proceso. Hoy en día hemos participado de algunas cosas, pero vamos a tener la oportunidad, si nosotros nos reconciliamos con Dios y comprendemos lo que Dios tiene en propósito para nuestra vida y lo aceptamos tal como dice la palabra. Vamos a ser reconciliados, pero hasta ese tiempo. Les quiero decir, hoy en día, vamos a mirar aquí, no les he tocado nada de la palabra de Dios de lo que leímos, pero les quiero decir que si usted lee todos los 14 capítulos que tiene el libro de Oseas, es una enseñanza para nosotros y una enseñanza poderosa. A tal grado que sabe que vamos a mirar que el pueblo de Dios ya participaba de muchas cosas que le agradaban a Dios, pero en su corazón no estaba Dios. Habían aprendido a alabar a Dios, sabían lo que era adoración. Habían aprendido a dar y ofrecer sacrificios a Dios, ofrendas. Alababan con los que alababan a Dios, pero su corazón estaba vacío. Escuchen esto. Participando de cosas que no eran las correctas. Por eso dije que los jóvenes se quedaran aquí. Porque sabe que aquí tenemos dones muy especiales en los jóvenes. Pero sabe que muchos de los jóvenes todavía tienen en su corazón, en su mente, cosas que no corresponden, incitando a otros jóvenes a hacer cosas que no deben. También pensando cosas que no son las correctas. Pero ¿saben qué? Saben adorar, saben incluso orar. Y todos los adultos también sabemos adorar, sabemos orar, sabemos de lo que se trata aquí. Venimos a agradar supuestamente a Dios. Y déjale voy a decir, en apariencia se ve todo bien, así como dice la palabra de Dios, en apariencia se miraba todo bien. Pero estaba cansado Dios de que fuera una adoración hipócrita, una adoración falsa, porque sus principios morales estaban manchados. No eran los que corresponden a un siervo fiel de Dios. Y eso es el peligro que tenemos y lo que tenemos que aprender. Dios quiere una adoración que de verdad salga de un corazón que esté convertido, no convencido, convertido al Creador. Que sea una adoración que Dios merezca de un corazón limpio, que Dios limpió para alabanza de su gloria. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Ustedes saben, y yo también, los adultos sabemos, aquí estamos y adoramos a Dios, pero muchos de nosotros estamos pensando en cosas que no debemos. Y muchos de nosotros puede ser que estemos participando de cosas que no debemos participar. Entonces estas cosas están aquí en la palabra de Dios, por eso sufrió el pueblo de Israel. Por eso sufrió el pueblo de Dios y por eso está sufriendo el pueblo de Dios y las naciones también. Por eso se han levantado guerras. Por eso están todas esas cosas que a nosotros definitivamente no nos permite crecer como pueblo de Dios. ¿Sabe que estamos hablando de cosas serias? ¿Sabe que por el pecado de uno murieron multitudes? Se pone a pensar solamente cómo está la situación y el pueblo de Dios, cómo está en esta situación. A Dios no se le puede engañar. Dice el libro de Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Dar de gracia lo que recibimos de gracia es algo que es común en nosotros. Pero vivir en la gracia de Dios es otra dimensión. Agradar a Dios es de verdad nosotros anhelar que nuestro presente sea algo que a Dios le agrade de verdad, como dice la palabra. No como nosotros pensamos. Ya Dios derramó talentos, ya dio virtudes, ya a nosotros nos ha llenado de bendiciones. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Muchas veces a través del conocimiento, hoy en día se está hablando de un conocimiento que saben que ciertamente la ciencia nos lo ha aportado.
Pero el conocimiento que Dios habla es un conocimiento que viene de Dios, donde dice que no hay sombra ni mudancia de variación. Todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Permanece firme y fiel. Todo lo puro, todo lo recto. Pero la ciencia hoy en día nos ha otorgado, y les quiero decir que no es porque no sea Dios, porque Dios es el que hizo y ha hecho la ciencia. Hemos tomado ventaja porque somos inteligentes. Nos ha dado inteligencia. Pero sabe que la inteligencia ha obrado aquí para la gente. Pero para Dios no funciona eso, porque a Dios no lo podemos engañar. Para Dios no funciona eso, porque puede ser el hombre más inteligente que sepa toda la Biblia, pero si no vive fiel a Dios, está perdiendo su vida y su alma. Aleluya. Puede saber muchas cosas, pero está perdiendo su vida y su privilegio de estar una eternidad con Dios. Todavía entre nosotros puede haber divisiones. Y estas divisiones están viéndose, porque no nos podemos llevar incluso entre sí como verdaderos hijos de Dios, como familia en Cristo Jesús. ¿Sabe que hay principios que se han puesto que no son de Dios? Son principios bajo los sentimientos del ser humano. Lo que siente es lo que hace. Pero ¿sabe que se trata de que sean guiados por el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que opera el Espíritu Santo? Es amor, bondad. ¿Sabe qué? Esa bondad y amor, ¿sabe qué? Sobrepasan todas las cosas. Fe, mansedumbre. Contra estas cosas dice, no hay ley. Pero no nos pueden decir nada porque nosotros nos molestamos. Aún los adultos, los jóvenes, los niños hoy en día se molestan por lo que les dicen. Cuando Dios quiere, Él quiere arreglar estas cosas en nuestra vida. Él quiere de verdad que nosotros seamos verdaderos, que seamos íntegros, que seamos reales, que seamos real sacerdocio, como dice la palabra de Dios. Dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un chispazo de luz por ocasiones. Hablamos cosas muy elocuentes porque la palabra de Dios es elocuente. Y sabe que la palabra de Dios alumbra de quien de la boca que salga, puede ser un pecador, va a alumbrar porque es poder de Dios. Pero se trata de que vayamos en esa antorcha, que nosotros de verdad nos mantengamos. La palabra de Dios es luz. Se trata de que estemos en la palabra para también ser luz. Porque decimos la palabra es la que va a alumbrar, pero nosotros otra vez apagados. No es algo que es agradable para nosotros, pero es algo que es una necesidad de exponerlo. Aleluya. El libro de Oseas, aquí tenemos varias quejas del Señor. Y unas de ellas aquí yo las apunté, dice por falta de conocimiento, el resultado, corrupción moral. Escuchen eso. Por falta de conocimiento, el resultado es corrupción moral. Y hay varias cosas aquí. Por tomar en poco la palabra de Dios, el resultado es corrupción moral. Hablando de corrupción moral es que nos participemos de las cosas que no le agradan a Dios. Hay multitudes, y aquí me puedo quedar toda la noche para señalárselas, que hay muchas cosas que a Dios no le agradan y que ustedes y yo sabemos, pero participamos de ellas con todo entendimiento. Sale de nuestros labios muchas veces con todo entendimiento, que eso ni edifica, ni tampoco nos trae un beneficio, sino nos trae un perjuicio espiritual e incluso va a impactar espiritualmente a alguien más negativamente. Estas son las cosas que estamos hablando. Dele la honra y la gloria, Dios lo merece. Algunos por ignorancia, por no saber, no pueden vivir las cosas o su vida en la palabra de Dios. Y esto también trae corrupción moral. Por no recibir la palabra de Dios, ¿qué es el resultado? Corrupción moral. Por no tomar en cuenta la advertencia de Dios, ¿qué viene a dar como resultado? Corrupción moral. Los principios morales era la base, el fundamento de un pueblo que de verdad agradaba a Dios. Y no ha cambiado, es el fundamento todavía de un pueblo que puede agradar a Dios. Los principios morales, tenerlos firmes, así como dice la palabra de Dios.
Que nos edifiquemos de verdad en la palabra de Dios. El Señor dijo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No ha cambiado, sigue siendo el mismo fundamento para todos. Y dice que nadie puede poner otro fundamento. Todos podemos nosotros pensar, pero nadie puede poner otro fundamento. Y les quiero decir que los que pensamos y actuamos de una manera incorrecta, estamos quebrando el fundamento de lo que Dios estableció para nosotros vivir. Una vida sin perjuicios de corrupción moral. Amén. Por no poner en primer lugar a Dios, ¿qué es el resultado? Corrupción moral. Esa corrupción moral ha destruido multitudes. El pueblo de Dios sufrió muchas consecuencias por no guardar esa fidelidad a Dios. La corrupción moral nos lleva a una deslealtad con Dios. Pero si ustedes y yo ponemos esos principios en nuestro corazón, ¿saben lo que nos va a nosotros a traer en beneficio? A traernos una relación continua con el Creador de nuestras vidas. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Yo no sé cuánto lo alcancen a mirar, pero Dios tiene un plan para nosotros. Ese plan no es cualquier plan, es un plan para vida. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de tomarlo o dejarlo. Dios quiere que usted y yo estemos en seguridad. Cada día que el hombre vive sin agradar a Dios, está en peligro de muerte eterna. Aleluya. Yo no sé usted cómo se mira en la eternidad, pero haciendo las cosas que usted sabe que no agradan a Dios, ya tiene que tener en su mente hacia dónde va caminando, hacia dónde lo va dirigiendo esa manera de vivir y pensar. Dios tiene un orden. Ese orden para usted y para mí nos trae beneficios tan grandes que usted y yo los vamos a disfrutar un día en la eternidad. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Oseas, primeramente él profetizó al reino del norte. ¿Sabe qué? Pero también el reino del sur estaba en los planes de Dios y está en los planes de Dios. Cuando él profetizó, ¿sabe qué? Empezó a darles las causas por qué el pueblo vivía en esa situación. Vaya al libro de Oseas, ahí el capítulo 4, y vamos a mirar estas cosas. Son las mismas que se están suscitando y usted y yo las estamos mirando en este tiempo. Y algunos de nosotros incluso pudiera ser que estuviéramos viviendo esta etapa. Parece que no pasó el tiempo. En aquel tiempo fue el motivo de la destrucción de los principios que Dios tenía para un pueblo. Se perdieron por desobediencia. Capítulo 4 dice: oí palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor dice: contiende con los moradores de la tierra. Dice: porque no hay verdad ni misericordia. Primer lugar, no hay verdad ni hay misericordia. Usted voltea a su alrededor y verá que ahorita en multitudes, países completos, no hay verdad. Tampoco hay misericordia. Pero vamos a ir solamente quitando por dimensiones. Ya usted y yo podemos mirar por categorías. Primeramente, desde el principio, de allá del líder de la nación, no hay ni conocimiento ni verdad en él de Dios, ni tampoco hay misericordia para nadie. Pero aquí hay otra parte que dice la palabra de Dios, dice ni hay conocimiento de Dios en la tierra. Y empieza en el verso 2, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden. Y esto es lo que es el pan de cada día. En muchos seres humanos está en la mente el hacer estas cosas. Ahora, esto es a nivel personal de los seres humanos, pero aún a nivel de naciones. Esa es la mente de muchas naciones también. Lo más terrible es que muchas naciones fueron fundadas bajo el criterio y fundamento de la palabra de Dios y se han olvidado de los principios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si las naciones se han olvidado, también muchos de los llamados del nombre del Dios Todopoderoso se están olvidando de los principios y están participando de cosas semejantes a estas, o estamos participando algunas de las personas. Estamos hablando de cosas que son de destrucción. Y es destrucción masiva para que usted lo entienda. Mire, muchas veces nosotros hablamos de multitud de muertos en una guerra. Pero ¿sabe qué? Y nos apiadamos, e incluso ahorita puede mirar ahorita que están pidiendo misericordia por las guerras que están.
Y es cierto, tenemos que orar por esas personas que están en sufrimiento. Pero usted ni sabe que se está peleando otra guerra que es más fuerte que esta guerra, donde multitudes más numerosas están muriendo cada día, sin Dios y sin esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen entendimiento ni conocimiento, y por esta razón es que dice la palabra, están sufriendo consecuencias en términos espirituales, están exterminando multitudes. Y sabe que es tiempo de alzar la voz y decirles que hay un Dios que tiene un propósito para las vidas de todos aquellos que están en esa condición. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Verso 3 dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún dice los peces del mar morirán. Esto está profetizado, pero es que si sabe que precisamente son los resultados de todo lo que se está viviendo, y eso es lo que se vivió en aquel tiempo. Estamos hablando de cosas serias, hermanos. Amén. Tan serias que ni nos damos cuenta hasta qué magnitud están. Y puede ser que estén en la vida de usted y la mía. Amén. No sé a cuántos de nosotros todavía nos pasa por la mente el echar mentiras. Dice aquí, no hay verdad. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa por ahí una mentirita? Y la peor de las cosas es que se la decimos a la persona que de verdad alcanza a detectar que es mentira lo que usted dijo. Si a una persona en veces no lo puede usted engañar, menos a Dios, mi hermano. Menos a Dios. Dios lo sabe todo. Miren, aprendan este texto, Hebreos 4:13. Yo se lo voy a decir. Y antes bien, todo está abierto y desnudo delante de aquel que tenemos que dar cuentas. No le podemos ocultar nada a Dios. Todo lo conoce de usted y de mí. Nos mira hasta las entrañas, lo más profundo. Aunque podamos nosotros decir, nadie lo sabe. Pero el que no lo debería de saber es el que lo sabe. El creador de su vida. No se preocupe porque lo sepa el mundo. Preocúpese porque Dios es el que tiene un castigo para lo que no corresponde en el orden de lo que usted o yo pensamos. Aleluya. Diga, ouch, mínimo. La vida de Oseas se puede interpretar como símbolo, hermanos, en este tiempo para usted y para mí, de una representación de lo que Dios prometió, se cumplió. Su símbolo. ¿Sabe por qué? Porque a raíz de que Dios mandó a Oseas a que hiciera este evento en su vida, porque es un testimonio. ¿Sabe qué? Así también dice, miren, solamente lo voy a traspasar a esta altura. Dios de alguna manera le mandó a este profeta que hiciera esto, y de ahí salió una familia, salieron 3 hijos de Oseas. ¿Y sabe qué? Lo que Dios permitió que saliera de Oseas fue algo que Dios definitivo tenía en planes para que su nombre fuera exaltado en la familia de Oseas. ¿Sabe qué está pasando con esta parte bíblica? Es que sabe que Dios, si usted mira el capítulo 1 al 3, los 3 primeros capítulos de Oseas, se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. ¿Sabe qué? Igual pasó. Dios cegó el entendimiento de Israel. Nosotros éramos la prostituta. El pueblo gentil era la prostituta. Y Dios vino y se interesó por un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo que se ha prostituido, que se prostituyó, un pueblo que definitivo no tenía ni esperanza siquiera, pero Dios a través de su amor vino y a nosotros nos abrió el acceso de podernos enamorar del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Todopoderoso. Pero para que esto pase tiene que enamorarse usted y yo también. Le dio la oportunidad a una prostituta de que se enamorara de él, a una pecadora, a una adúltera. En vida, sí, aquí en el término de nuestra vida cotidiana ha pasado este caso. Si ustedes miran, esto pasó en Japón. El príncipe de Japón dice, ¿sabe que se enamoró de una prostituta? La recogió y la mandó que la instruyeran, porque ella iba a ser la primera dama de Japón.
¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí ha puesto Dios a alguien para que instruya a su pueblo, a su iglesia. El capítulo 4, verso 11 del libro de Efesios dice que Él constituyó. Él fue el que constituyó con un propósito de instruir la iglesia y presentarla un día como una iglesia sin mancha ni arruga para alabanza del Dios Todopoderoso. Pero hoy en día se les predica la verdad y muchos tal vez me juzguen a loco o nos juzguen a loco porque les decimos la verdad que están viviendo. Pero es Dios el que está hablando con usted, no soy yo. Es Dios el que está tratando y queriendo tratar con usted, no yo. Oseas, él empezó a hablar y ¿sabe qué? Lo juzgaron, no le hicieron caso. Pero Dios quería tratar con su pueblo. Dios quería restaurar a su pueblo. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros? Muchas gracias, hermano, Dios le pague. Lo que quiere es restaurarnos. El Salmo 51, si usted mira el verso 17. Anteriormente, las ofrendas de Dios no eran cualesquiera ofrendas, eran ofrendas que eran preparadas y predestinadas para Dios. Pero hoy en día a nosotros nos enseña el Señor. Y dice lo que Él espera de nosotros es ser un corazón contrito y humillado, lo cual Dios no le va a rechazar, pero de verdad un corazón contrito y humillado, que esté determinado a reconocer al Creador por lo que Él es, que esté dispuesto a aprender de su Creador. Dios tiene ese propósito para nuestras vidas. No es cualquier propósito, es un propósito de vida. Pero para esto usted y yo tenemos que mirar que todo esto sea en el orden de Dios. Todavía no llegamos allí, capítulo 51, verso 17, pero les quiero decir, mire lo que Dios espera de usted y de mí. No es cualquier cosa, es un corazón que de verdad sea íntegro a su Creador, donde no haya engaño. Aquí si usted engaña a sus semejantes, ¿sabe qué? Está engañando a Dios también. Sea leal con Dios. Si usted es leal con Dios, va a ser leal con todos sus hermanos, con toda la gente. Me encanta, he tratado con algunas personas que anteriormente vivieron una vida de verdad, de engaño, de mentira. Pero han aprendido en este tiempo y ¿sabe qué? Que va contra ellos, ellos dicen la verdad. Eso es algo especial, ¿sabe qué? Se muestra un cambio. Y ese cambio yo no lo juzgo, pero lo alcanzo a mirar. Yo miro, hay cosas que he recibido y yo no voy a decir aquí nada de quién, pero sí les quiero decir, he escuchado. Y le digo, mira cómo se atreve a decirme esa mentira que él mismo o ella mismo dijo. Pero es una lealtad que, definitivo, se despoja, dice, es verdad. Qué bueno, has cambiado. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque eso a Dios le agrada. La lealtad a Dios, ¿sabe qué? Es algo en prioridad. No es una opción, es una necesidad. Amén. ¿Cuántos están contentos todavía? Dios es bueno. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Dios tiene un plan para nosotros. Muchas veces usted y yo vamos a tener esto en mente. El que está predicando es el que está acusando aquí a la gente. No, Señor. Eso fue lo que pensó el pueblo de Israel. Oseas nos está acusando. Pero no era la acusación de Oseas, era Dios, estaba tratando directamente con el pueblo de Dios a través de Oseas. Y usted, no sé si lo pueda mirar, pero si es un hombre justo y es un hombre que ama a Dios, usted tiene que saber cuando Dios le habla a través de alguien. También debe saber si es un perjuicio que trae alguien personal con alguien. Eso lo debes alcanzar a discernir. Si yo le digo al hermano Miguel, ¿sabes qué? Cambia, y desde aquí le empiezo a decir por el hermano Miguel que por estas razones es algo personal que tengo que hablar con él. Pero si Dios me da un mensaje y es para todos, yo sé que Dios en la intimidad, en los secretos de usted, hay algo que quiere tratar con usted, quiere tratar conmigo. No nos quiere avergonzar delante de todos, pero quiere tratar con nosotros. Quiere que nosotros de verdad tomemos en cuenta que no está nada oculto delante de su presencia. Que todo está abierto y desnudo. Y un día vamos a dar cuenta por todo eso. Dios no tiene perjuicios para nadie en particular, lo que tiene son beneficios. Pero también
Si sobrepasa la palabra, entonces vienen los perjuicios. Pero tenemos que mirar que lo que Dios tiene en planes es para vida, es para salvación. No es cualquier cosa, es un mensaje para vida, es un mensaje para que nosotros corrijamos nuestra manera de vivir, que tomemos principios morales firmes y que nosotros seamos ejemplo para alguien más, incluso para alabanza y gloria de su nombre. Aleluya. Déselo si es para Dios. La misma palabra ahí en el libro de Oseas a nosotros nos permite mirar el precio de no tomar en cuenta el consejo de Dios. El precio de no mirar las consecuencias de lo que Dios estaba advirtiendo al pueblo de Dios. Ciertamente ya cuando nosotros llegamos ahí a estas partes bíblicas y podemos mirar y leer, vamos a mirar que son cosas que precisamente, incluso hoy en día, el hombre se puede excusar con la misma palabra de Dios. Porque puede decir, es que yo no sabía, no entendía. Les quiero decir que lo que estaba pasando ahí no era por falta de entendimiento. ¿Sabe qué? Sabían lo que estaban haciendo, pero amaban lo que hacían. Les quiero decir que aquí también no hay la excepción. Muchos de nosotros estamos viviendo una etapa igual. Sabemos que a Dios no le agrada, pero amamos lo que hacemos. No nos importa, en veces sabemos que estamos haciendo mal, pero nosotros transmitimos lo malo a alguien más. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y le voy a decir que mire lo que dice el capítulo 17 del libro de Lucas. Ciertamente les era una enseñanza que usted tiene que aprender. Dice, imposible, primeramente le estaba enseñando a los discípulos. Imposible es que no haya tropiezos. Le estaba diciendo, pero después viene la advertencia. Pero ay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Dice, mejor les hubiera sido amarrarse una piedra de su cuello y aventarse a lo profundo de la mar, que hacer caer a uno de esos pequeños. Eso es lo que dice la palabra. Escúchenme, este es el punto para nosotros también como pueblo de Dios. Muchas veces el ser piedra de tropiezo para nosotros, dice la escritura que mejor nos hubiera sido colgarnos una piedra de molino. No se cree que una piedra de molino, estamos hablando de cualquier piedra. Era un piedrón donde molían. Le voy a decir que todas las cosas que tenían que moler, hoy en día tenemos unas piedras tan grandes que una piedra para que no, de verdad no fuera una chance que se fuera a escapar de ahí. Que lo mantuviera en lo profundo de la mar. Pero les quiero decir, muchos nos excusamos, igual como el pueblo de Dios, que por falta de conocimiento estaban sufriendo las consecuencias. No, lo conocían, porque a través del profeta les llegó la verdad y el mensaje. A través de también, ahora aquí les voy a decir, a través de un hablador, porque eso es lo que dice muchas veces. Ahí el hablador es el que está hablando esas cosas que ni sabe lo que habla. Sí sabemos lo que hablamos. Dios tiene escrito en su palabra, y esa palabra es la que tenemos que transmitir. Y les quiero decir que esta palabra a usted y a mí nos redarguye. Si usted no le redarguye, a mí sí me redarguye. Aquí se han levantado los siervos de Dios que han predicado aquí, y hay cosas que son directamente para mí. ¿Sabe lo que digo? Señor, gracias, porque estás usando a tu siervo. Esa palabra me correspondía a mí. Gracias, Señor. Déselo si es para Dios. Y les quiero decir que sí sabemos en ese tiempo, porque ¿sabe qué? Sí sabemos, cuando venimos a la iglesia sabemos, en primer lugar, sabemos que vamos a la iglesia. Hay almas aquí que son invitadas, no saben a qué vienen, pero al paso de los días se dan cuenta cuál es el propósito y el por qué son invitados aquí. Y si ya tienen unos cuantos servicios, ya se dieron cuenta que aquí el propósito es agradar a un Dios que nos crió, nos formó, nos hizo para alabanza de su gloria. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero decir que muchos ya aprendimos. Y miren, yo puedo venir así con mi corbata y bien vestido, pero puedo traer algunas cosas dentro de mi persona que no son agradables a Dios. Tengo el talento de tocar. Tengo algunos talentos que Dios me derramó. Pero ¿sabe qué? Y ya sé adorar a Dios. Escúchenme, porque aquí también el coro va incluido. Ya incluso estoy aprendiendo a hacer solitos alabar a Dios. Pero ¿sabe qué? Todavía en mi corazón hay cosas, principios morales que no están bien firmes
para la honra y gloria de Dios. Todavía aquí hay odio en su corazón, puede haber que haya rencor, puede ser que haya algunas cosas que perturben su ministerio. ¿Sabe lo que Dios quiere? Es que cambiemos, que restauremos esas áreas, que nos lleguemos a la presencia de Dios y digamos: Señor, quita esto que me está estorbando. No quiero ser igual a ayer. Todo esto es necesario que se hable. Es necesario que se diga. Usted que está sentado ahí también, ya aprendió a llegar aquí, sentarse y alabar a Dios. Tiene también su gracia y sus dones. Pero puede ser que tenga algo contra su prójimo aquí. Puede ser que tenga algo en su corazón, incluso no con alguien de aquí, alguien de afuera. Y le voy a decir que a Dios no lo va a poder engañar. Ya aprendió incluso a vestirse bien, ya se parece o nos parecemos todos. Pero todavía en nuestro corazón hay cosas que tenemos que mirar de dónde vienen esas cosas y por qué están ahí. ¿Para qué están ahí? Tenemos que cambiarlas en nuestro corazón. Decirle al Señor: Señor, quita esto y pon lo que corresponde. Enséñame a amar, enséñame a adorar de verdad, enséñame a entregar lo mejor de lo mejor para ti. Un servicio de excelencia, un servicio donde tú te agrades de mí. No es agradable escuchar tal vez para algunos, pero es una necesidad que lo escuchen. En ese tiempo se trataron de excusar. Exteriormente se miraban muy bien, ya habían aprendido a escoger el mejor cordero y guardarlo para el día del sacrificio y entregarlo, toros cabríos, machos cabríos, y entregarlos en ofrenda en expiación por su pecado. Pero sabe que el pecado continuaba dentro de su corazón. Se hacía el sacrificio, se hacía la ofrenda, el holocausto, pero seguían siendo los mismos perversos que eran antes de ese sacrificio. ¿Qué estoy diciendo? Espero que usted esté entendiendo todo esto. Seguía siendo ese corazón de verdad corrupto que estaba allí en ellos, lo cual definitivo ya había sido rechazado por Dios. Incluso estos sacrificios y estos holocaustos ya lo tenían hastiado de Dios, porque dice: ya me tienen enfadado. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado, que sepa de verdad entregarse a su Creador. A Él sea la honra y la gloria. Yo no sé si lo está entendiendo, pero es necesario que usted lo valore. Dios tiene un plan para nuestras vidas. El precio de tomar en poco los principios morales. ¿Sabe qué? Los principios morales son los que a nosotros nos hacen tomar y formar parte del cuerpo de Cristo. Sin estos principios nosotros no alcanzamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Yo les platiqué una ocasión de la historia, el testimonio de una piedra que estaba en el camino. Mientras estaba en el camino, ¿sabe qué? Era pisoteada, pasada por enlodada, ensuciada. ¿Sabe qué? Era algo que no tenía ningún tipo de valor, sucia. Pero esa piedra, ¿sabe qué? Un día alguien se agachó y la levantó. ¿Y sabe qué hizo con esa piedra? La lavó y luego fue y la puso en el cimiento del templo de Dios. Mientras estuvo en esa condición rodando allí, no tenía ningún valor. Pero cuando se puso en ese cimiento, tomó un valor que ni se imaginaba cuánto valía más. Esto es algo que Dios hizo con usted y conmigo. Dios nos levantó de ese tipo de vida, donde no valíamos nada. Nos limpió y ahora nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y se trata de que usted y yo valoremos lo que somos en Cristo Jesús. Esto es que nosotros tomemos en cuenta que allí hay principios, allí hay un orden, hay límites. En el cuerpo de Dios hay límites. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, mire sus límites, los va a encontrar en la palabra de Dios. Esa palabra a nosotros nos permite mirar hasta dónde tenemos la oportunidad de llegar, no más allá. La palabra de Dios mismo nos enseña aquí de nosotros toda maldicencia, todo mal pensamiento, toda amargura. ¿Sabe qué? Nos invita a que nosotros estemos siempre gozosos. Es un reto. Orar es un reto. ¿A cuántos de aquí les gusta orar o nos gusta orar?
Le andamos huyendo a la oración. Le andamos huyendo a los estudios bíblicos. Le andamos huyendo a las cosas que nos traen beneficio. Van a decir, pues son puras pedradas. ¿Qué pasó? No. ¿Sabe qué? Esto es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia comprada a precio de sangre. Dios tiene planes para nosotros, son de vida, planes para vida. Pero sí, también habla de principios donde definitivo el hombre, a través de sus pensamientos, ha llegado a ponerse en su mente, en su corazón, y piensan solamente en sí mismos. El libro de Timoteo, segundo de Timoteo, si usted quiere ir, ya cuando vaya a su casa, porque ya cuando vaya a su casa, estúdielo. Yo nomás le voy a decir las citas para que usted lo mire. Si usted mira ahí el libro de Timoteo, capítulo 3 de segundo de Timoteo, usted va a mirar de hombres que definitivo sus principios son en sí agradarse a sí mismo. Dice la escritura, si usted lo quiere ver, dice, esto también sepas que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y lo que dice, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros. Y es una lista de todo lo que está ahí, que usted y yo tenemos que tener pendiente. Estos hombres puede ser que estén incluso entre nosotros, amadores de sí mismos, que no les importa lo de Dios, o no les importa lo de Dios. Dice sin afecto fraternal, o sea que está una lista grande ahí. Pero Dios quiere tratar con usted y conmigo. La única manera de nosotros arreglar estas cosas es viniendo a los pies de Cristo. Era lo que esperaba Dios del pueblo de Israel y lo que espera de nosotros también. Esperaba que el pueblo de Israel reconociera su pecado, que reconociera su error, que reconociera que Dios tenía algo mejor que lo que tenía el hombre en sí en su mano. Es lo mismo, hoy en día es tiempo de que usted reconozca. Quiero cerrar con esto. Dios nos quiere a nosotros restaurar por dentro y por fuera. Ya la restauración se mira en muchos por fuera, pero ahora se trata de que la restauración sea por dentro. Que el Señor de verdad quiere hacernos instrumentos de su gracia. Y no se ofenda conmigo, porque Dios quiere tratar con usted. Dios quiere tratar con nosotros. En el libro de Timoteo también habla de hombres traidores. Les quiero decir que yo no creo que no haya la excepción en este tiempo. También hay traición en muchos de nosotros. Hombres que están maquinando ya cosas que no son las que corresponden. Son cosas que Dios quiere tratar con nosotros. Tenga la bondad y usted toma en su mente, en su corazón, 2 Timoteo capítulo 3. Léalo. Mire, nosotros fuimos sacados de una manera de vivir así. Capítulo 2 del libro de Efesios, verso 3, dice que nosotros vivíamos, estábamos en una corriente de muerte donde la corrupción era lo que a nosotros nos alimentaba continuamente. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero este día yo no sé cuántos de ustedes van a tener la oportunidad de reconocer y presentarse ante Dios y decir: Señor, cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Señor, yo no quiero presentarme con un sacrificio que ya te tenga enfadado. Lo mismo, vengo y me postro ante ti, pero sigo siendo el mismo. Señor, permíteme ser diferente. Quiero ser diferente porque tú lo mereces, no porque alguien aquí lo merezca, porque tú lo mereces. Los invitamos al altar. Los invitamos que usted venga voluntariamente. Yo no le voy a decir que quiero que todos estén aquí. Si alguien no desea venir, no venga. Lo más especial es que Dios, sin mí, sigue siendo Dios. Pero también le invito a que usted piense que sin Dios, ¿quién es usted? Sin Dios usted no es nada. Aleluya, gloria a Dios. Los invitamos. Pasen al altar mientras ministramos con una alabanza. Y yo creo que usted y yo tenemos muchas cosas en común.